Mi papá me usó para robar y luego me acusó de destruir su vida hasta que la verdad habló por sí sola. Nunca supe con exactitud en qué momento mi papá dejó de tratarme como a su hijo y empezó a verme como a un recurso más. Como a una extensión suya, un respaldo silencioso que podía activar cuando ya no tenía salida. Y lo más triste es que cuando eso pasó, yo ni siquiera lo noté. Estaba tan concentrado en abrirme camino solo, en ser independiente, en no repetir los errores que tanto vi de niño, que jamás imaginé que incluso habiendo dejado atrás mi ciudad natal, aún podía quedar atrapado en las decisiones de alguien que, supuestamente, me quería. Si alguien me hubiese dicho que el mismo hombre que me enseñó a montar bicicleta, que me daba consejos mientras me afeitaba por primera vez, sería el responsable de arrastrarme por una investigación de fraude bancario, habría pensado que estaba exagerando. Pero esa advertencia, por muy disparatada que sonara, habría sido más compasiva que lo que realmente viví. Me había mudado a Medellín hacía poco más de un año. Tenía un empleo estable, pagaba puntualmente mi crédito educativo y vivía solo en un pequeño apartamento alquilado que, aunque modesto, me daba una sensación de logro enorme. Venía de una familia humilde. Mi papá siempre fue el típico hombre que se la pasaba repitiendo que era mejor ser su propio jefe que trabajar para otro. Amaba las herramientas, los proyectos personales, las ideas de negocio que no pasaban de la fase de intento. Y aunque eso suena inspirador, lo que en realidad hacía era endeudarse para probar cosas que no funcionaban. Se metía en préstamos imposibles, compraba insumos sin saber si lograría venderlos, y cuando el agua le llegaba al cuello, siempre aparecía una nueva excusa. Antes de separarse, mi mamá lo ayudó muchas veces. Después de que ella se cansó, me tocó a mí. El primer aviso de que algo extraño estaba ocurriendo llegó de forma muy simple, un sobre blanco sin logos ni avisos llamativos, como cualquier promoción de banco. Casi lo boto sin abrirlo. Pero al revisar el remitente y ver mi nombre completo, mi número de cédula y justo al lado una cifra de 180 millones de pesos, sentí como el corazón me dio un vuelco. Al principio pensé que era un error. Yo no había solicitado ningún préstamo. No tenía planes de hacerlo. Ni siquiera había pasado por una oficina bancaria en semanas. Pero el papel que tenía en las manos no era una oferta. Era una confirmación. Y lo más alarmante, ya se había desembolsado el dinero. Llamé al banco. Me dijeron que tenía que acercarme a una sucursal para verificar la documentación. Al día siguiente, fui. Llevaba los nervios en el estómago y un sudor frío que no se me quitaba. Cuando me mostraron el contrato, supe que algo muy grave pasaba. La firma era mía. O, mejor dicho, una versión vieja de mi firma. Una que usaba cuando tenía 18 años, cuando aún vivía en casa de mi papá. Era imposible. El contrato estaba fechado un viernes en la tarde, exactamente el fin de semana en que yo había estado en una capacitación fuera de Antioquia. No podía haber estado en dos lugares a la vez. Entonces lo comprendí. Y fue como un puño seco en el pecho. Él tenía copias de mis documentos. Había visto 1000 veces mi firma. Conocía mis datos personales. Nadie más podía haberlo hecho. Volé a mi ciudad esa misma semana. No le avisé. Toqué la puerta de su casa con el sobre en la mano, sintiendo que la garganta se me cerraba. Mi papá, con su actitud de siempre, me abrió como si nada. Me preguntó si estaba por trabajo o si me había dado nostalgia. No le seguí el juego. Le puse los papeles encima de la mesa y le pregunté si había sido él. No dudó. Me dijo que sí, que lo había hecho, pero que no era tan grave, que en algún momento yo lo entendería. Que cuando tuviera hijos, iba a agradecerle por lo que hizo para salvar su negocio. Me dijo que era temporal, que lo pensaba pagar, que no armara drama porque la familia no se denuncia entre sí. Lo miré en silencio, sintiendo como la sangre se me iba al suelo. No había error, no había malentendido. Había una traición. Fría. Calculada. Le dije que tenía 3 días para transferir esa deuda a su nombre o lo denunciaría por suplantación. Se rió. Me llamó exagerado. Me dijo que era un desagradecido. Que si no fuera por él, yo seguiría sirviendo tintos en la esquina de la universidad. Esa noche regresé a Medellín. Pero el daño ya estaba hecho. Y aún no sabía que apenas estaba empezando. 5 días después de esa conversación, me despertaron a las 6 de la mañana con golpes secos en la puerta. Pensé que era el portero del edificio avisando algo del agua o del ascensor, pero cuando abrí, eran 2 agentes de policía con una orden de presentación. Mi papá me había denunciado por suplantación de identidad. Él, después de todo lo que hizo, fue directamente a las autoridades a decir que yo le robé. No entendía nada. Por un instante pensé que se trataba de una equivocación, que tal vez necesitaban una declaración y ya. Pero no fue así. Me requisaron,
confiscaron mi computador y el celular del trabajo, y empezaron a revisar todo como si yo fuera un criminal. No tardaron en notificarle a mi empresa que estaba siendo investigado por un posible fraude financiero. Me suspendieron de inmediato por protocolo. Perdí el acceso al sistema, a mi correo, a las bases de datos. Mis cuentas bancarias fueron congeladas de forma preventiva por el banco hasta aclarar los hechos. Tuve que correr para reunir pruebas de que no estaba en la ciudad cuando se firmó ese contrato. Entregué la reserva del hotel, los tiquetes del bus intermunicipal, los correos laborales con ubicación incluida y grabaciones del evento al que había asistido ese fin de semana. Con eso lograron desmontar la acusación. El caso fue desestimado a las pocas semanas. Pero ya era tarde. Mi nombre quedó manchado. El puntaje crediticio cayó en picada, las tarjetas se mantuvieron bloqueadas por más de 2 meses y, aunque no me despidieron formalmente, el silencio de la empresa fue más elocuente que cualquier carta de recursos humanos. Nunca me llamaron de nuevo. Y mientras yo intentaba recoger los pedazos de mi vida, él apareció en televisión. Un programa local, de esos donde invitan a personas a contar su historia con música melosa y cámaras que hacen zoom cuando se les quiebra la voz. Mi papá estaba ahí, con su cara de víctima, diciendo que su hijo le había dado la espalda, que lo había denunciado por unos pesos, que él solo quería que la familia siguiera unida. Y luego, con la voz quebrada, soltó la frase que más me dolió: mi hijo siempre fue una decepción. Desde niño se notaba que tenía algo torcido por dentro. La presentadora lo abrazó. El público lo aplaudió. Y yo, desde la cocina del apartamento de un amigo donde estaba durmiendo desde que me suspendieron, me quedé congelado frente al televisor. Ahí entendí que esto no era solo sobre un préstamo. No era solo sobre dinero. Era una campaña. Una intención clara de desaparecerme, de destrozar mi imagen para poder mantener la suya intacta. No podía permitirlo. Escribí un correo a Camila, una abogada que había conocido durante un seminario virtual de seguridad digital. Recordaba que mencionó su experiencia en casos de fraude familiar. No tenía nada que perder. Le conté todo. Sin adornos, sin drama. Hechos. Me respondió al día siguiente. Acordamos una videollamada. Durante 2 horas le mostré todo lo que tenía: el contrato con mi firma antigua, las pruebas de mi ubicación, la denuncia que él me interpuso, los mensajes cruzados con el banco, las respuestas de mi empresa. Incluso las capturas del programa donde se victimizó frente a cámaras. Me dijo que el caso era fuerte, pero que no sería rápido. Que había que ir paso por paso, y que si estaba dispuesto a enfrentarlo legalmente, debía estar preparado para una batalla larga y costosa. Le respondí que sí. Que vendería lo que fuera. Que no podía seguir tragando impotencia mientras él seguía fingiendo que era la víctima. Las siguientes semanas fueron de papeleo, llamadas, asesorías técnicas, recolección de pruebas y declaraciones juradas. Camila fue implacable. Presentamos una solicitud formal para que el préstamo fuera trasladado a nombre de mi papá y, como era de esperarse, no respondió. Entonces decidimos elevar el caso a instancias judiciales, interponiendo una demanda por suplantación, daños morales, perjuicio económico y afectación de mi reputación profesional. Solicitamos también que se le impidiera hacer uso público de mi nombre durante el proceso. No queríamos que siguiera manipulando la narrativa. Mientras tanto, yo seguía sin empleo fijo. Dormía en un colchón prestado, comía lo que podía y trabajaba por encargo en proyectos pequeños de ciberseguridad. Algunos días sentía que no podía más. Otros, solo me sostenía la rabia. Pero no era una rabia ciega. Era fría. Era el combustible que me mantenía avanzando. Y mientras él lloraba en otro canal local diciendo que oraba por mí todas las noches, yo estaba construyendo, pieza por pieza, el expediente que lo iba a obligar a responder, sin cámaras, sin aplausos y sin lágrimas falsas. 3 meses después de haber iniciado el proceso legal, empezaron a aparecer detalles que ni siquiera yo había contemplado. No bastaba con la demanda por el préstamo, lo que mi papá había hecho era más profundo. Una tarde, Camila me llamó para avisarme que durante la auditoría financiera que solicitó como parte del caso, aparecieron registros vinculados a mi cédula, a mi antigua dirección y a un correo electrónico que no reconocía, pero que tenía un formato demasiado parecido al mío. Con eso, el equipo comenzó a revisar todo mi historial crediticio de los últimos 18 meses. Fue ahí donde encontraron algo más. Una solicitud rechazada de crédito comercial en un banco distinto al del préstamo original, por una suma de 35 millones. Al principio pensamos que era un error o una coincidencia. Pero al acceder al formulario digital y ver los documentos adjuntos, se nos congeló la sangre. Había una copia escaneada de mi antiguo pasaporte, ese que desapareció durante una visita rápida a la casa de mi papá años atrás. Y también una declaración de renta con firma electrónica asociada a una IP registrada en la zona donde él vivía. Ahí ya no había dudas. No solo usó mis datos para rescatarse con un préstamo.
También había intentado montar otra maniobra paralela, como si yo fuera una cuenta alternativa para su desastre financiero. Cuando se lo mostré a Camila, la reacción fue clara: esto ya no era un caso civil simple. Esto abría la puerta a una acusación penal. Fraude sistemático. Decidimos escalar. Con la evidencia nueva, solicitamos una ampliación de la demanda, incluyendo el uso reiterado de identidad ajena y manipulación de documentos oficiales. Camila me advirtió que él probablemente no iba a quedarse quieto. Que su forma de operar era negar hasta el final y, en caso de no poder negar, victimizarse. Y no se equivocó. Una semana después de recibir la notificación legal por la nueva acusación, apareció de nuevo en televisión. Pero esta vez, no solo. Estaba acompañado por un pastor evangélico local, que decía que yo estaba perdido, que había roto con Dios y con mi familia por ambición. Hablaron de mí como si fuera un demonio moderno, alguien corrompido por abogados que solo buscaban dinero. Dijeron que mi papá oraba por mí todas las noches, que aún así me amaba, y que sufre porque yo decidí atacarlo por unas cifras en una cuenta bancaria. Vi ese espectáculo grotesco en silencio, con el estómago revuelto. Y tomamos una decisión: pedir al juez una restricción parcial que le impidiera hablar públicamente del caso mientras el proceso estuviera activo. Era difícil que la aprobaran de inmediato, pero sí logramos algo importante: que se habilitara una supervisión legal sobre sus declaraciones. Desde ese momento, cualquier aparición pública podía usarse en su contra. Mientras todo eso avanzaba, yo seguía sobreviviendo como podía. Apenas tenía para el arriendo de una habitación que me ofreció un amigo. Me mantenía con trabajos técnicos por encargo, protegía redes de wifi, limpiaba virus de computadores, armaba reportes de seguridad para oficinas pequeñas. No era un sueldo fijo, pero me alcanzaba para comer y seguir pagando las gestiones legales, aunque fuera a plazos. Un día, trabajando con un contador independiente que necesitaba proteger su sistema de archivos, surgió algo inesperado. Mientras revisábamos su base de datos, me pidió que verificara una carpeta vieja de contratos digitalizados que llevaba tiempo sin organizar. Lo hice. Entre los papeles escaneados, encontré un contrato de remodelación firmado por mi padre, de hace 4 años. Tenía el logotipo del negocio que él usaba como fachada. Pero lo que más me impactó fue el anexo del contrato, una copia borrosa de una cédula que no correspondía al cliente, ni al contador, ni a nadie de la oficina. El contador, al notar mi reacción, me explicó que tiempo después de ese proyecto comenzaron a aparecerle movimientos extraños en su cuenta, pero pensó que era error del banco y nunca denunció. Eso no era coincidencia. Era otra señal. Otro patrón. Tomé nota. Capturas de pantalla. Guardé todo en formato cifrado y redacté una declaración. El contador la firmó voluntariamente, y con eso, ya teníamos 4 víctimas adicionales. Ninguna de ellas se conocía entre sí. Todas describían el mismo esquema: contrataban a mi padre para remodelar sus oficinas, entregaban copias de documentos como parte del proceso, y tiempo después sufrían fraudes o movimientos sospechosos. Con todo eso, Camila empezó a armar un expediente más amplio, una demanda con estructura criminal. La historia dejaba de ser un conflicto entre padre e hijo. Se transformaba en una red documentada de engaño y suplantación. Y lo más irónico era que, mientras él lloraba en televisión y hablaba de perdón, su nombre comenzaba a aparecer en bases de datos jurídicas, ya no como padre dolido, sino como sospechoso formal de delitos económicos. 4 meses después de esa última declaración firmada, la Corte aceptó la ampliación formal del caso y la Fiscalía inició su propio seguimiento. No fue una decisión automática ni fácil de lograr, pero el peso de las pruebas, las firmas falsificadas, las direcciones IP, los testimonios cruzados y las inconsistencias bancarias ya no se podían ignorar. Mi papá, por primera vez, empezó a quedarse sin espacios. Los proveedores que solían fiarle materiales para sus supuestas remodelaciones comenzaron a cancelarle cuentas. El almacén de construcción que lo conocía desde hacía años le bloqueó el crédito por movimientos sospechosos. Y una empresa de diseño que lo había recomendado durante mucho tiempo eliminó su perfil de su sitio web sin mayor explicación. Pero el golpe más directo fue administrativo. La Secretaría de Desarrollo Económico, a petición de Camila y con respaldo de las víctimas que se habían sumado, decidió suspender provisionalmente su licencia como contratista. Hasta que el proceso judicial finalizara, no podría firmar nuevos contratos legales de obra. Eso fue como quitarle la máscara. El negocio que por años había usado como escudo comenzó a desmoronarse. Y como era de esperarse, él no lo asumió con silencio ni dignidad. Todo lo contrario. Empezó a caminar por el barrio con una carpeta bajo el brazo, tocando puertas y diciendo que yo lo quería ver en la cárcel. Que no dormía de tanta tristeza. Que su propio hijo lo había traicionado por codicia. Algunos vecinos me escribieron por WhatsApp. Me dijeron que lo habían visto llorando en la acera frente a su casa, murmurando oraciones como si estuviera en una escena de telenovela. Otros, con la mejor intención, me llamaron para pedirme que bajara el tono, que él era un señor mayor, que no merecía terminar sus días entre abogados. Pero nadie entendía, o no quería entender, que esto no era un ajuste de cuentas personal. Esto era una defensa.
contra alguien que cruzó todas las líneas. Y lo más grotesco vino cuando el canal local, el mismo que le había dado espacio para armar su historia, decidió investigar. Al parecer, un nuevo productor, joven y menos complaciente, empezó a revisar los archivos de su primera entrevista. Se topó con inconsistencias entre lo que mi papá decía en cámara y lo que constaba en documentos judiciales. Contactó a una de las víctimas de suplantación, una mujer que casi pierde su negocio por culpa de un préstamo hecho con sus datos, y ella aceptó hablar, aunque fuera de forma anónima. A partir de ahí, el reportero reconstruyó todo. Comparó fechas, verificó documentos, revisó los análisis caligráficos y consiguió, incluso, capturas de correos electrónicos donde mi papá hablaba con un antiguo socio sobre cómo usar el nombre de Daniel para conseguir un crédito rápido y sin tanto papeleo. Esa noche, mientras trabajaba desde un café, alguien me envió el enlace. El reportaje se titulaba, Detrás de la mentira, el contratista que acusó a su hijo. Era un segmento de 15 minutos que, por primera vez, contaba los hechos como eran. Sin adornos. Sin espectáculo. Con fechas, pruebas y, sobre todo, contexto. El periodista cerró el informe con una frase que me dejó en silencio. Esta no es la historia de un padre traicionado. Es la historia de alguien que convirtió la identidad de su propio hijo en moneda de cambio. No lloré. No sentí alivio inmediato. Solo una extraña paz. Como si por fin alguien externo, sin ninguna relación emocional, validara lo que venía repitiendo una y otra vez durante casi un año. La respuesta fue inmediata. El juez del caso civil aprobó una medida especial, sellar mi historial crediticio para evitar nuevos intentos de uso indebido y autorizó una revisión completa de las cuentas de mi padre. Ahí se comprobó que el préstamo que supuestamente había sido para salvar el negocio se usó, en realidad, para pagar apuestas en línea, deudas personales atrasadas y la remodelación parcial de su propia casa. Lo último que supe de él ese mes fue un audio de madrugada que me dejó en el buzón de voz. Estaba ebrio. Decía que yo lo había condenado. Que algún día me iba a arrepentir. Que no sabía lo que estaba haciendo. Lo escuché una sola vez. Y luego lo borré. No porque me diera igual, sino porque entendí que ya no tenía que cargar con culpas que no me correspondían. Ya no necesitaba convencer a nadie. La verdad empezaba a hablar sola. Y aunque aún no había una sentencia, algo en el aire ya había cambiado. 5 meses después de aquel reportaje, cuando ya había contado la historia tantas veces que podía repetirla sin pestañear, llegó el momento que parecía inalcanzable desde aquel primer sobre que encontré en el buzón. La audiencia de conciliación obligatoria. No fue un acto de arrepentimiento. No lo hizo por remordimiento. Lo hizo porque no tenía opción. La presión económica, el aislamiento social y la posibilidad real de enfrentar consecuencias penales lo acorralaron. Ese día no hubo cámaras. No hubo público. Solo los abogados, el juez, los documentos sobre la mesa y él. Ya no era el hombre seguro que se paseaba por los pasillos de la televisión local con lágrimas ensayadas. Ahora era otro. Más gris. Más delgado. Más callado. Camila preparó el acuerdo con precisión quirúrgica. No era solo una compensación económica, aunque eso era central. También incluía la obligación de firmar y leer una retractación pública en el mismo programa donde me había humillado. No por orgullo. Por principio. Por justicia. El monto pactado fue de 450 millones de pesos, a pagarse en cuotas fijas durante 5 años, bajo una figura legal que le impedía modificar el acuerdo o declararse insolvente como maniobra evasiva. Cualquier incumplimiento activaría automáticamente acciones penales. Y la carta, la más simbólica de todas, debía leerse al aire, en vivo, sin omitir ni una palabra. Lo firmó. No me miró. No habló. Solo tomó el bolígrafo y lo firmó con la misma mano con la que había falsificado mi firma meses atrás. Una semana después, se presentó en ese mismo set de televisión donde antes había dicho que yo era su mayor vergüenza. La misma alfombra, el mismo sofá azul, el mismo silencio artificial. Tomó la hoja, respiró hondo, y leyó. Yo, Rafael Méndez, reconozco que utilicé la identidad de mi hijo, Daniel Méndez, sin su conocimiento ni consentimiento, para solicitar un préstamo bancario. Admito haber falsificado documentos, haber realizado declaraciones falsas en medios de comunicación, y haber perjudicado su integridad financiera, profesional y emocional. Me retracto públicamente de todo lo que he dicho en su contra y pido disculpas a quienes fueron afectados directa o indirectamente por mis actos. No hubo aplausos. No hubo música. Solo corte a comerciales. Pero para mí, fue un cierre. No porque eso reparara todo lo perdido, sino porque su propia voz había validado, sin adornos, lo que tanto me esforcé por demostrar. A la salida del canal, 2 agentes de la fiscalía lo esperaban. No por la retractación, sino porque los otros casos ya habían llegado a etapa judicial. Fue citado a una audiencia preliminar por fraude reiterado y uso indebido de datos personales. Como no asistió voluntariamente,
procedieron con la detención. No lo sacaron esposado por la puerta principal, pero los empleados del canal lo vieron. Y alguien, sin mucha discreción, lo comentó en redes. Ahí terminó su espectáculo. Y empezó, para mí, el verdadero proceso de recuperación. Con las primeras cuotas pagadas del acuerdo, contraté a un asesor financiero. Logré restablecer mi historial crediticio, renegocié mi crédito educativo, pagué deudas acumuladas y cerré cuentas que aún seguían con alertas de riesgo. Volví a comprar un carro. No porque fuera una urgencia, sino porque para mí simbolizaba lo que una vez él me había quitado, autonomía real. Me reintegré al mundo laboral, esta vez en una startup de seguridad informática que conoció mi historia y decidió no solo contratarme, sino ofrecerme la dirección de un proyecto de prevención de fraudes. Usaron mi caso como ejemplo de por qué el trabajo que hacían importaba. También decidí destinar una parte de lo recibido a una fundación que ayuda a jóvenes víctimas de fraudes intrafamiliares. No lo publiqué. No lo anuncié. Solo lo hice. Porque sé lo que se siente no tener a dónde acudir cuando quien te rompe viene con tu apellido. Hoy, cada mes, recibo un pequeño depósito proveniente del fondo judicial que administra el dinero que él genera en prisión, trabajando en lavandería. Lo que gana doblando sábanas se convierte en parte de lo que me debe. No es venganza. Es consecuencia. No tengo intención de ir a visitarlo. No me interesa si cambió o no. No porque lo odie, sino porque hay heridas que no se curan con palabras ni con abrazos de arrepentimiento tardío. A veces, la paz no se construye volviendo a lo mismo. Se construye alejándose. Mi historia no es una lección de justicia perfecta. Es apenas la prueba de que incluso cuando la traición viene de quien te dio la vida, no estás obligado a quedarte en el suelo. A mí me levantó la verdad. Me sostuvo la coherencia. Y me salvó la constancia. Ya no necesito limpiar mi nombre. Porque aprendí que hay cosas más importantes que lo que diga un expediente o una pantalla. Como saber que no te convertiste en lo que te hicieron. Y eso, en mi caso, es suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.